conèixer? Estaven destinats a trobar-se, sens dubte. Després de diversos intents infructuosos duts a terme per Agustín de Foxá i altres amics en comú, Federico i José Antonio foren finalment presentats a casa del diplomàtic xilè Carlos Morley Lynch, íntim de Federico i gran admirador de Primo de Rivera. L'interès del fundador per conèixer Federico va propiciar finalment l'encontre. Federico li va contar en secret a Gabriel Zelaya que des d'aquell dia sopaven junts tots els divendres i que passejaven en taxi per la capital, sempre amb molta cura que no els veiés ningú, amb les cortinetes abaixades per tal de guardar la clandestinitat. No sabem si és del tot cert, si era una d'aquelles veritats brodades tant de Federico o potser una d'aquelles mentides de Cante Chico, també tan seves. Quina és més certa? La veritat històrica o la poètica? Espanya sencera caient-se a trossos, uns cremant esglésies i altres afusellant marxistes. I els dos dandis van i s'inventen un Google que sobrevola com un Zeppelin la desgràcia. I si fos cert que es degueren dir allà dins Espanya en un temps sense temps, sempre abans de la guerra. A las 11:00 de la noche, puntual como el Orient Express, la escarcha bailaba sobre un pie, las cintas del uniforme bien planchadas, el cuello de la camisa almidonado a la antigua y todo en él más derecho que el mástil de una bandera. La camisa abotonada hasta la nuez, todo en él era perfecto para la cita perfecta. Llegó virgen como una doncella, rodeadito de nardos. Te lo digo a ti, Margarita, pero no digas nada, si se enteran por ahí. Ay, Federico García, deja de volar y préstame atención, aunque solo sea un minuto. Hemos de decidir qué hacemos con Mariana. Aquí en el Fontalba no la quieren más. Muñoz Losarreta me ha convidado mañana a almorzar en el Platerías y me temo que por nada bueno. Ayer por la tarde estuvo el abono pegado y por la noche casi nadie. Yo creo que la gente está asustada de venir. Todos empeñados en las significancias políticas y en la dichosa verdad histórica. La poesía lógica me es insoportable. Hay que volver a la poesía puro instinto, razón única del poeta. El artista es por necesidad anarquista, sin que deba escuchar otras voces que las que le fluyen dentro. La voz de la muerte, con todos sus presagios, la voz del amor y la voz del arte. Mucho será que para el sábado no saquen cualquier cosa del repertorio. Y adiós, Marianita. Pues dales tu mejor muerte y cántales en el cadalso. Don Pedro vendrá a caballo como loco cuando sepa que yo estoy encarcelada por bordarle su bandera. Federico, por Dios, te he dicho 1000 veces que no me cambies las cosas justo antes de entrar a la escena, me vuelves loca. Y como no avisas a nadie, la compañía entera va más perdida que Hansel y Gretel en el bosque. Es tan divertido. No será para ti, entre cajas, que no tienes todos esos ojos mirándote. Es que la obra está viva. Viva, anda. Deja que me prepare. Ya que no me ayudas, por lo menos deja de atormentarme, por Dios. Además de cantar, deberías enseñar los pechos cuando subas al cadalso. Lo veo, levanta el puño. La libertad guiando al pueblo. A ti parece que todo te da igual. Te estoy contando que nos dan pasaporte. Que el Usarreta nos echa escobazos porque no está dispuesto a perder ni un duro más. ¿Y tú? Que me saque los pechos para hacer el de la croa. El fracaso y la incomprensión de una obra moderna es siempre algo relativo. El público al principio queda algo desconcertado porque necesita tiempo y porque necesita que alguien le explique que la cosa es buena. Pero si el empresario es un zoquete que no entiende más que a Pérez Galdós y contar billetes de 100, pues que se atragante a garbanzos. Pues si aquí no ha funcionado Mariana, en el Calderón de Valladolid ni hablamos. A ver si hay más suerte con la zapatera en Zaragoza. Y ha empezado a llenar los baúles. Hay que trotar por los pueblos de España. Esta gente capitalina está picadita de hormigas, más vacía que un gruyer. Sin la subvención es imposible, Federico, pies en la tierra. Pues que sepas que gracias a él nos dieron para la última. Como diputado convenció a unos y a otros para que no nos la retirasen. ¿Desde qué tiempo me hablas? Desde todos los tiempos. El tiempo va sobre el sueño, hundido hasta los cabellos. Ayer y mañana comen oscuras flores de duelo.
Y yo tanto tiempo esquivándolo. Vendrá a ver bodas de sangre al Coliseum y subirá al camarín de la Membrives después de la función para ver si me encuentra allí. Pero yo me enteraré de la encerrona y conseguiré escabullirme. ¡Ja! Que sea yo el poeta de la falange, ¿te imaginas? ¡Ja! ¡Qué risa! No digas barbaridades, pero sí fue con su padre con quien tuvimos problemas para estrenarla. Su padre era un dictador, carente de sensibilidad. Pero él es un buen chico que admira mi poesía. Un buen chico. ¿Y lo de los puños y las pistolas para defender a la patria? ¿Le has dado a leer ya, así que pasen 5 años? La leyenda del tiempo. Es urgente empezar a ensayarla. Siempre dices lo mismo. Cuando pasen 5 lo conseguiremos. Te prometo que la verás, Margarita, a no ser que me atraviese antes un pistoletazo al pecho como al joven. Tengo tantas esperanzas en ella. La gata y el niño muerto. ¿La ha leído ya el falangista? No me he atrevido aún. El romancero en Nueva York le gustaron mucho. Pero hay tanto dolor en el maniquí de la novia que me da un poquito de pudor mostrárselo. Cuidado, Federico. Los relojes se pararon por completo en la ciudad y en todas las ciudades a la izquierda del meridiano de Greenwich. La luna se reflejaba en su flequillo perfectamente engominado, relucía en la noche como el puente de Brooklyn. Ni un cabello rebelde fuera de lugar. Es la cabeza que Salomé hubiese querido besar en su bandeja de plata. Fue como una epifanía. Ni Lourdes me hubiera hepatado tanto si se me hubiera aparecido ahí delante a la Virgen brillando toda entera. Es pecado sentir todo esto. Por supuesto, ni lo dudes. Derechito al infierno. Hubiera aceptado morir por martirio a cambio de un beso. Pero otra vez pensando en la muerte. ¿Por qué? Si lo que menos quería en ese momento era morirme, me sentía más vivo que nunca. La sombra de Ignacio y todos los demás desapareció de un plumazo. ¿Qué ángel lleva oculto en la mejilla? Yo que me he negado tantas veces a conocerlo, todo el tiempo esquivándolo, inventando excusas. ¿Sabes dónde te estás metiendo? Compone sonetos, es valiente, vertical, seguro de sí mismo. Y muy guapo. Y que lo digas, tú también lo piensas, ¿verdad? Dicen que es uno de los hombres más atractivos de España. Aunque a él estas cosas le dan igual. Es un falangista, Federico. Nunca hablamos de política. ¿Sabes que ahora todos los viernes ceno con él? ¡Ay, Federico García! Pues así te lo digo, hacemos un picnic on the road, pero vamos con mucho cuidado de que nadie conocido nos vea. Siempre vamos con las cortinillas bajadas porque ni a él le conviene que le vean conmigo, ni a mí me conviene que me vean con él. Pero es que me resulta extremadamente simpático. Todo un varón, fuerte, decidido, con esa carita de niño bueno, recién peinado, siempre listo para ir a misa de 12. Como dicen en Granada, tiene cielo. Su actitud es noble y levantada. Y no creo que haya republicano ni marxista, por muy encegado que esté con la dichosa política, que en el fondo íntimo de su ser, si lo tuviese delante, no lo viera así. Estoy cierto de ello. A la sala d'estar de la casa familiar dels Primo de Rivera. És casa bona, no falta detall. Pintures a l'alt i decoren les parets. Un retrat, a tamany natural, ben ostentós, amb marc daurat i tot, del difunt marquès d'Estella y Saté de Sotomonte, presideix l'estança. Nada importante, mamá. No te cuento más porque no tiene ningún interés. Solo fui a una reunión de protocolo con el sindicato vertical de Toledo, con Enriquito Martínez del Pisón. ¿El hijo de Cuca? Sí. Años que no le veo. ¿Se ha casado? Sí, sí. Tienen 3 hijos. Ay, No empieces otra vez que te veo venir, ¿eh? no he dicho esta boca es mía. No, pero lo estás pensando. Santa María, Madre de Dios, ora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. No quería decirte nada porque era una sorpresa, pero están pensando hacerle un homenaje a padre en el Alcázar. Y tal vez luego una misa solemne en la catedral, hay que decidirlo aún. Una misa siempre, José, es lo principal. Eso le dije yo. Primero la misa y luego al Alcázar. Bien dicho. De pronto tuve unas ganas insoportables de dibujarlo. Él es el caballero de las 100.000 rosas en el pecho. Dicen que no ha catado mujer en su vida, más puro que un Juan el Bautista. Estábamos en la Ballena Alegre. Salimos de allí encendidos a tomar la última copa al Bacanec, un cóctel mundano donde van todo tipo de personajes. De pronto estaba ahí, en otro reservado. ¿Y qué más? Tuve ganas de dibujarlo, pero no había suficientes lápices azules en toda la ciudad para pintarlo. José, te estoy hablando. ¿Qué más? Poco más, el resto burocracias. Son viajes tan aburridos. Te dormirías a mitad cuento.
Todo lo que tú haces me parece interesante. Nada que tú me cuentes me aburre. Empezaba a hacer calor y se quitó la chaqueta. El azul de la camisa tintó la noche entera. Si yo hubiera llevado mi mono azul de ensayar, nos habrían llamado Los príncipes azules. Aquel callejón del centro de Madrid se volvió de pronto la playa de Granada de tanto azul. ¿Cenaste bien? Cuando íbamos tu padre y yo, solíamos cenar siempre en el Eugenia de Montijo, en la placita de... Tú ni habrás cenado, trabajando todo el tiempo. En el café solo pudimos cruzar un par de palabras. Lo veía ahí, riendo, con su gin fizz en la mano. Supe de pronto que había dejado de pertenecerme. Doña Rosita ya tiene su amo. Madre, llévame a los campos con la luz de la mañana a ver abrirse las flores cuando se mecen las ramas. Como había tanta gente conocida allí, me escribió una nota y me la hizo llegar sin que nadie le viera. Desdoblo la servilleta y leo. ¿No crees que con tus monos azules de la barraca y nuestras camisas azules se podría hacer una España mejor? La guardé rápidamente en el bolsillo para que nadie la viera. No fueran a pensar que se trataba de un poema inédito y me obligaran a leerlo en voz alta. ¿Te imaginas? Menudo apuro. Tuve que ausentarme al lavabo para leerla en privado. La leí varias veces y me la volví a guardar bien plegadita en el bolsillo. ¿Qué quería decirme? Vi que entraba en la UAD con varios actores de la barraca enfundados en sus monos azules de obrero. Los llevaban más orgullosos que un caballero su armadura. Y enfrente de nosotros, con nuestras camisas azules bien planchadas. Juntos podríamos hacer tantas cosas. No quería comprometerlo porque había mucha gente alrededor. Y él, que es tan temeroso de todo. Cuando volví miré de reojo hacia donde él estaba, en busca de una respuesta. ¿Qué quería decirme? Pero él ya no estaba ahí. Se había marchado sin decir nada para no comprometerme. Desde entonces guardo la nota en una cajita nacarada donde guardo mis secretos. De vez en cuando la releo, y allá donde se ha borrado la tinta la repaso con mi pluma. Cuando le quiero hacer sonrojar, le recuerdo lo de la nota. Me dio la noche, mamá. Era tarde para volver a Madrid y cogí un hotel. ¿El Carlos V? Tu favorito, sí. Es el mejor. Además, tienen teléfono en la mesilla de todas las habitaciones, que se pueden utilizar a cualquier hora del día y de la noche. Mamá, era tarde. No quería llamar porque estarían todos durmiendo. ¿Y por qué no te quedaste en casa de la tía? Con lo que te quieren. Nada les hubiera hecho más ilusión que te quedaras allí. ¿Dónde ibas a estar mejor? Era tarde, no quería molestar. Tú nunca molestas. Y la familia está para esas cosas. Ya. Hubieras visto a Merceditas. Ella siempre te ha querido. Tanto que os hacíais de pequeños en Castro. Siempre decíais que os ibais a casar. Mamá, hace siglos de eso. Yo aún llevaba pantalones cortos. Pero ella siempre te ha hecho tilín. La aprecio, mamá, nada más. Como una hermana, ya sé. Pero hacéis tan buena pareja. La tía Mercedes siempre decía que la boda tenía que ser en San Andrés. Y tú que en la catedral, sí, ya. Siempre luce más. Tu padre no hubiera querido otra cosa. Mamá, te preocupas demasiado. Se te sube la tensión, no te conviene. En la fresquera está aún la cena esperando a que vinieras. Toda la noche rezando a San Antonio. ¿Tendrás hambre? Rosita puede calentarte una taza de caldo en un momentito. No, ahora no tengo hambre, luego, que tengo que acabar de preparar el discurso. Anda, calla. No tengo hambre. Pero ¿cómo no vas a tener hambre si no has cenado? No te mueves de aquí hasta que no te tomes al menos un tazón de caldo. Rosita le pone un chorrito de jerez o una yema y te lo bebes en un decir amén. La camisa, José, le falta un botón. Quítatela. ¿Pensabas ir así a Capitanía? ¡Miradle! Su madre le lleva hecho un Adán. Una noche sin mí. Parece que vengas de la guerra de Cuba. Acércate. Te la habrás guardado, ¿no? Mamá. A ver. Mamá. ¿Te da vergüenza que vea que escondes? Mamá. Anda, ponte esto. No vayas a coger frío. Mamá, vale ya, ¿eh? Póntelo y si protestas te enrosco una colcha. No querrás quedarte afónico ahora. ¿Dónde has de dar el discurso ese? En el Cine Madrid. ¿Y querrás llegar afónico? Se reirían. Anda, léemelo y practicas. Trata sobre el capitalismo. Hay que dejar las cosas claras. El capitalismo ha sustituido la propiedad del hombre por la del capital. Mediante la competencia terrible y desigual del capital grande contra la propiedad pequeña, sí, eso siempre. Contra la propiedad pequeña ha ido anulando el artesanado,
la pequeña industria, los pequeños agricultores, y ha colocado todo y cada vez más en poder de los grandes trusts y los grandes grupos bancarios. Nada, no está. Lo has perdido. A ver de dónde saco yo uno igual. Con el sastre de tu padre nunca se hubiera soltado. Ni un botón ni una costura se le descosió nunca de ningún traje cuando se los hacía un trillo. El hijo ya no es lo mismo. Le tendría que decir a la modista que te los repase todos. Pero este te lo coso yo en un pispás. Anda, tráeme la costura. Y las gafas, que cada vez me veo menos. ¿Me nebras una aguja, cariño? Ese hilo no es negro, ¿verdad? Es azul marino. Es azul, mamá. Mira, este botón es casi igual, no lo notará nadie. Es de un vestido que me regaló tu padre hace años. La tela se quedó casi transparente de tanto que me gustaba ponérmelo. Y quise guardar los botones. Ay, si es que no se puede tirar nada. No sabe una cuándo le va a venir bien. Y mira por dónde, ¿eh? Anda, sigue, que te escucho. Los obreros y los empresarios forman la grama total de la producción. Y hay un sistema capitalista que con el crédito caro, que con el privilegio abusivo accionistas, se lleva sin trabajar la mejor parte de la producción y hunde y empobrece por igual a los patrones y a los empresarios. Y a los obreros también. Y a los obreros. Podemos decir que la sociedad feudal era mucho mejor que la sociedad capitalista y que los obreros están mucho peor que los esclavos. La propiedad feudal otorgaba una serie de derechos al señor, sí, pero también le imponía una serie de cargas. Los esclavos formaban parte del patrimonio del señor. El señor tenía que cuidar que el esclavo no se le muriese porque le costaba dinero, como un caballo, como una máquina. Mientras que ahora muere un obrero y saben los grandes señores de la industria capitalista que tienen cientos de miles de famélicos esperando en la puerta para sustituirle. ¡Bravo! Es tan bonito irse a hablar, Famélicos. José. Famélicos. Esto ya está. Anda, vístete. No vaya a venir visita y te coja travestido. Como de pequeño, ¿eh? Que te gustaba tanto ir de arriba abajo por el pasillo con mis tacones. ¡Ay, qué risa, María Luisa! Los llevabas con más garbo que Pilar. ¿Dónde va a parar? Eso nunca se lo conté a tu padre. Siempre te guardé el secreto, eran cosas entre tú y yo. Tu padre que gobernara el país, que en casa mandaba yo. El mundo es tan azaroso. Pilar me ha salido una marimacho. Y tú, tan delicado. Teníais que haber nacido al revés. Anda, vístete, no vayas a coger frío. Si es que hasta en camiseta imperio eres un galán. Más galán que Cary Grant. ¿Dónde va a parar? Y juega al golf, tita. Al golf. El rellotge daurat del salonet burgès dona les hores en un temps sense temps. El meu xic, general, arzobispo, cardenal. Tú has salido a mi familia, que nos gustan más las letras que las pistolas. Tu padre era valiente, mucho, pero para los libros un zoquete. Pilar ha salido más a él, tiene buen corazón, pero le gusta más mandar que a un general. Ay, la verdad es que mira, teníais que haber nacido al revés. Ella se la ve tan feliz con su sección femenina. Yo no sé si llegan a algún sitio con eso. La política es cosa de hombres, pero está tan ilusionada. Jo, si os veo felices, José. A mi todo me parece bien. José Antonio va perdre sa mare quan encara era un nen. I diuen les males llengües que encara parlava amb ella, que se li apareixia per casa i que de vegades es vestia amb les seves robes. Com en psicosi, però sense matar ningú. Primo de Rivera Fill es definia com un pensador, un poeta de la prosa i els discursos, sense rima, però poeta. I si els temps hagueren estat una mica menys tensos, potser haguera estat un guerrer de les paraules i no de les armes. A ti es que te quieren todas, José.
Les leo los labios en misa. No murmuran el Padre Nuestro, no. Dicen tu nombre en voz baja para ver si las miras. José Antonio, José Antonio. José Antonio, José Antonio. Él dice, amiga sí. Amiga sí, pero para mujer de uno, para toda la vida. Eso ya es otra cosa. No se puede elegir al tuntún. Pero lo sabían todos. Y yo, señalada por un dedo que hacía ridícula mi modestia y daba un aire grotesco a mi abanico de soltera. Y un día se casa una amiga. Y otra. Y otra. Y otra. Y otra. Y mañana tiene un hijo. Y otro. Y otro. Y otro. Y otro. Y crece. Y viene a enseñarme sus notas de examen. Y hacen casas nuevas. Y canciones nuevas. Y yo igual, Y yo igual. con el, Con el mismo mismo temblor. Igual. Yo lo mismo que antes. Cortando el mismo clavel. Mirando las mismas nubes. Y un día bajo al paseo y uno dice, Ahí anda la solterona. y otro hermoso con la cabeza rizada que comenta, A esa ya no hay quien le clave el diente. no me casaré nunca, mamá. Siempre contigo. ¿Con quién lo iba a pasar mejor? No digas barbaridades. ¿Qué más quisiera yo? Que estuvieras siempre conmigo. A la lima y al limón tú no tienes quien te quiera. A la lima y al limón te vas a quedar soltera. Qué penita y qué dolor, qué penita y qué dolor. La vecinita de enfrente soltera se quedó. Solterita se quedó. A la lima y al limón. Vamos, José, arriba. Venga, adelante. Y ponme la radio, que me gusta entretenerme con la novela. Si quieres puedo quedarme. No. Vete y disfruta. Pero ojo, que no os vea nadie. Je suis snob. C'est vraiment le seul défaut que je gobe. Ça demande des mois de turbin, c'est une vie de galérien. Mais quand je sors avec Hildegard, c'est toujours moi qu'on regarde. Je suis snob, foutrement snob. Tous mes amis le sont, on est snob et c'est bon. Passejaven en taxi per la Gran Via i per Callao. Per Lavapiés, per les Vistilles, per Atocha, Chamartín i Delícies. I si se'ls quedava curt, tornaven a començar la volta sencera a la capital. Se'ls pesava la nit sense adonar-se'n, però als primers rajos de sol, cap a casa, com els bons vampirs. Una bona propina al xofer i la trobada quedava per sempre més en la clandestinitat de la nit. En l'Espanya d'aquell temps era millor no amagar-se en cap lloc concret. Rodaven en un fort americà d'importació. El taxista, diuen les males llengües que també era una mica palomo cojo, els guardava el secret i els cuidava la intimitat agafant sempre els carrers més foscos i menys transitats. Pagaven la volta sencera a la capital com si fos un satèl·lit làctic que mai sap ben bé en quina part de la circunferència es troba. Només treien el cap per la finestreta quan rodaven les cibeles. Es treien el barret i li donaven la bona nit. Rituals idiotes de joves dandis. I així passaven la nit, entre rialles i tangos. Madrid, en algun lloc sense temps, de 1936. El tango nació en su origen para ser bailado por hombres. ¿Lo sabías? Pero luego los heteros se lo apropiaron como hacen con todo y ahora parece que ya no puede bailarlo uno si no es con una mujer. Te lo estás inventando. Si el tango es el baile más sensual de todos. El tango es sexo. Yo lo aprendí en Buenos Aires. Carlitos Gardel me cantaba Caminito en la terraza de su casa de Corrientes, de madrugada mientras salía el sol. Que si me gustaba la letra, va y me pregunta. Me cayó una lágrima en el daiquiri y todo. El tango es pecado. Seguro que lo es. Ginés, encienda la radio. A esta hora suelen poner tangos. Flojito, por si las moscas. ¿Qué hora es? Son todas las horas del tiempo. Cambalache. Es uno de mis favoritos. Cuando pasemos por la casa de campo, deténgase un momento en la pradería de San Isidro.
Esta noche, primera clase de tango. Pero mucho cuidado con la Guardia Civil, ¿eh? No sea cosa que con la turbación de la luna creciente les dé por cambiar de pareja y tengamos aquí la Mari Morena. Tienen, por eso no lloran de plomo las calaveras. Con el alma de charol vienen por la carretera. Jorobados y nocturnos, por donde pasan ordenan. Apaga tus verdes luces, que viene la benemérita. La Guardia Civil se aleja por un túnel de silencio, mientras las llamas te cercan. Hace años escribí una coplilla en que se apareaban un capitán de la benemérita y un torero. El capitán era un cornudo y consolaba la pena en brazos del matador. Un bestiario salvaje en que el muletilla le toreaba cada noche de luna en el albero con su capote verde. Pero un día le salieron cuernos de verdad y acabó ensartando al torerillo con su bayoneta. Qué historia más triste. El día que murió Ignacio Sánchez Mejías, lloré un océano. Quise echarme a la plaza y morir allí mismo. Cristianos a los leones, que me devorara a mí también la bestia. Ginés, por favor, ya hemos tenido suficiente por hoy. Acérqueme a casa. ¿Qué pasa? ¿Qué he dicho? Mañana he de estar temprano en comandancia. El mañana es una construcción lógica y sin importancia. Sobre todo cuando uno no madruga para reunirse con militares. Prefiero citarme con la luna si me das a elegir. Ya basta de chácharas. Siempre me han gustado los toreros, nunca lo he ocultado. ¿A qué ponerte celoso ahora de un muerto? Venga, ya estamos en la casa de campo. Un tango y nos despedimos. ¡No me toques, maricón! Te ruego que me disculpes. Lo siento, no quería decir eso. No tengo el cuerpo para milongas, lo siento. Y no estoy celoso, solo cansado de trabajar todo el día. Lástima no tener un poquito de cocaína. Te pone pizpiretas y te pasa la tontería de golpe. Desde que estuve en Manhattan me aficioné un poquito. Ahí estaba tan de moda. Contigo sí que tendría el gusto de volver a probarla. Yo a ti querría enseñarte tantas cosas. Un tango. Solo un tango. Para bailar un tango es esencial acercarse un poquito. Un tango. ¿Vale? Pon la mano en mi hombro. ¿Vale? Y ahora supongamos que voy a ser yo el que mata. Te llevo de aquí, de la espalda, mi mano aquí, a través de la espalda y traslada el peso. Así, sin que se note mucho. Estoy relajado y te voy moviendo. Caminando, eso es. Y vamos, caminando. El ritmo, sigue el ritmo. Sigue el ritmo y sigue mi mano. Eso es. Con esta distancia. Compartiendo. El tango es herida. Ginés, enciende los faros. Bailemos para los grillos y los sapos y los acechos de la noche. Clavos de luna nos funden a mi cintura y a tus caderas. Vamos, y El bandolero regalimava versos i el xofer, a la foscor, imitava els passos de ball dels senyorets i plorava de veure davant seu tanta felicitat. Repite conmigo. Yo soy la que sabe. Yo soy la que sabe. Yo soy la que sabe mascar rabo bailando el tango argentino. ¡Qué frivolidad, qué calentura! ¿Cómo es? Que conste que eso no lo escribí yo. Eso es de Rafael. ¿Qué Rafael? ¿Le conozco? Alberti, querido, Rafael Alberti. Ah, ese. Hace campaña por el Frente Popular. Es un rojo de cuidado. Sí. En mi casa no le quieren mucho. Y en capitanía aún menos. Pero él será listo. Y se irá. A galopar.
Lo que tendríamos que hacer tú y yo. Tú tendrías una cátedra en la Universidad de Columbia, un pequeño apartamento en el Village y un trasplante de páncreas. ¿Imaginas lo que serías llegar a escribir si te salvas? Es que yo no quiero irme de España. Ojalá que nada de lo que cuentan sea cierto y que todos los rumores acaben en nada. A veces me parece que estoy hablando con un niño. Uno se ve sin quererlo en la necesidad de protegerte y de contarte un cuento de esos de irte a dormir y abrigarte y apagar la luz cuando te hayas dormido. Pero a veces, Federico, a veces lo que uno siente es que habría que darte unos buenos azotes. Pero ¿cómo puedes ser tan ingenuo? ¿No te lo decía eso también tu amigo Buñuel? No. Luis es más bruto. Pero qué cursi eres, Federico, qué cursi. Jodó, la madre que te parió. Es que Luis es muy macho. Él no entiende el mundo de otra manera. Sus tambores de Calanda y sus jamones de Teruel, ya no le vengas con leches. Un hombre de una pieza que se viste por los pies. Él ni se imagina que soy Sarasa. Pero ¿cómo no lo vas a ver si hasta las piedras lo saben? País de alcahuetas y de chismosos, pues yo le clavo mi pluma al que no le guste. Demasiado te arriesgas. A veces una pluma puede hacer más daño que una bala. Sí, justo a eso me refiero. ¿Sabes que me han amenazado? Y no es la primera vez. Ya me estoy acostumbrando a los anónimos. Tengo tanto miedo. Lo que dicen que pasó ayer Yo fue no he tan tenido horrible. nada que ver con esa carnicería. Ya lo sé. Ya sé que tú no eres así. Pero hay en el aire como una enorme tensión eléctrica que parece que vaya a estallar en cualquier momento. Como si se estuviera levantando el telón del primer acto de una enorme tragedia española. Deberías salir del país cuanto antes. Foxá me dice que si quiero estar tranquilo que me vaya a Biarritz. Biarritz, ¿pero qué hago yo en Biarritz? Ahí solo van los putrefactos. Pero por el amor de Dios, Federico, ¡despierta! ¡Despierta! Tu amigo Buñuel a París a hacer sus películas raras. La sirvo a triunfar con tus obras, las tuyas en Sudamérica. Y tú a quedarte para mártir de España. No te van a canonizar en Roma por mucho que te empeñes. Mi destino es cantar canciones, no escapar de las armas. ¿Te conté alguna vez que mi delicada salud me impidió hacer el servicio militar? Porque mi cuerpo escogió las rosas antes que los fusiles. Me quedaré esperando mayo, a que florezcan amapolas sobre mi tumba. Lo bueno de las sonetas es que cada primavera florecen. Te voy a echar de menos. Una de las normas más importantes del tango es que está mal visto hablar mientras se baila. Basta. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todo manoseado. Hoy resulta que es lo mismo ser de derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor. María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. ¿Dónde has estado? Mira qué facha. Cada día que pasa avanza el infierno en esta casa que hasta ayer era decente. Yo cubriéndote, sin despegar los labios, friego la plata, limpio con vaho los cristales, doy aceite a la solería. Pues cuanto más relumbra esta casa, más arde por dentro. Esta familia ha de mantener su honra, y la honra es una carga de la sangre. Quedar con un amigo para hablar no es pecado, mamá. Pero puede parecerlo. Y si el amigo es así como él, mucho peor. Sin mortaja me quedes si permito que te tuerzas. Deja ya de hablar como las viejas de yerma, mamá, no te pega nada. Ay, pensaba que te gustaba tanto como él habla así todo el tiempo. José, por Dios, que todo el mundo sabe que es un rojo y maricón. ¡Que no es tan rojo! No sé qué es peor. Quieren que se alinee con los comunistas, no paran de decírselo.
Él ya no sabe cómo darles largas. Él dice que no es de izquierdas ni de derechas. Ay, pues si está tan confuso ese chico, mételo en Falange. Si total le da igual. Tampoco es que le dé lo mismo. En Falange siempre estará mejor. Y más cerca de la Virgen, sí. Ya. ¿Cuándo os vais a dar cuenta de que Dios no existe? De que son los hombres los que nos tienen que amparar. Ojalá hubiera un Dios, aunque fuera pequeñito, para que enviara rayos contra los hombres de simiente podrida. ¿Os ha visto alguien? Solo paseamos en coche, mamá. ¡Ja! A gastar gasolina, sin ton ni son. Hablamos de poesía. Nada de provecho. Es un dramaturgo increíble. Sus obras son un éxito. Es un poeta maravilloso y cuando mueve sus manos es como si volara una paloma. Es el poeta de España. Algún día las señoras del Bisón aplaudirán las obras de Federico en un teatro nacional. Para eso aún tiene que pasar mucho tiempo. Antes, te gustaba sentarte conmigo y que te contara los misterios de Fátima. Tendré que encerrarte y obligarte como Dios manda. A lo mejor debería dejarte marchar de una vez y que te encuentres con papá. ¿Me estás echando de mi propia casa? Yo que te engendré en mi vientre, que te di pan y casa decente. Ay, qué dolor de avispas en la nuca. ¡Ay, qué dolor de avispas en la nuca! ¡Ay, qué dolor de avispas en la nuca! Y deja ya de citar yerma, mamá, no seas pelma. No irás a llorar. Mamá. Mamá. ¿Ha sido culpa mía que te tuerzas así? Mamá. ¿Es que no sabes nuestra manera de pensar? Las ovejas en el redil y las personas en sus casas. Mamá. Sales demasiado. La gente a estas horas ya está en sus casas, aunque no les guste. Las sábanas de hilo se desgastan por el uso. Y aquí tu cama sin deshacer. Yo abogo por un mundo diferente y lo sabes. Eres tan moderno que no entiendo lo que dices. Yo esperaba un montón de nietos revoloteando, hacerles limonada, llevarles al colegio. Condenada a quedarme como un mueble picadito de carcoma en el trastero, que solo hace que coger polvo y ocupar espacio. Ese invertido te tiene la cabeza vueltita del revés. ¿Imaginas que Federico y yo adoptáramos un niño? Tener un niño no es tener un ramo de rosas. No, mejor una niña. La llamaríamos Alma Primo de Rivera de García Lorca. A mí me gusta más Pilar, como tu hermana y tu bisabuela. Ya está decidido. La hija que Federico y yo nunca vamos a tener se llamará así. Me he enamorado de su alma temerosa. Y él de la mía. ¡Ay! ¿Cómo digerir todo esto? Sal de frutas, mamá, es lo que mejor va. ¡Eres un impertinente! ¿Un dedalito de anís? ¡Ay! En esta familia siempre hemos mirado hacia adelante. No debería, pero un poquito de anís, pues sí, no me hará mal. José, nunca emborraches a una muerta que no sabemos lo que puede pasar. ¿Qué me pongo? No voy a beber así. ¿Me visto de cóctel o de noche? Vístete de cóctel. Y si nos da la noche ya veremos. Nos lo subimos a la terraza, que hace bueno. Y ponte el mantón de Manila, mamá. No lo bordaron las clarisas para que adornara el aparador. Te quedaba como un guante cuando te lo ponías en fiesta. José, ¿me prometes que dejarás de verlo? Por lo menos hasta que se calme todo un poco. Ay, no puedo negarte nada, mamá. Te lo prometo. Brillantina la otra volta, pantalón ancho y sin bota, con botines mocasín, el señorito. Nadie sabe ni se explica si es muy macho o es marica, para amar es indistinto, el señorito. Ni los juanetes me hacen mal. Mírala, la mejor bailarina de todo Madrid. Guapa y chulapa. Presume porque puede de su palmito, el señorito se lleva el gato al ama por ser bonito, el señorito igual en la Gran Vía que elementos, el sol y en las cibeles se escuchan gritos. Decir a una gamberra de bolsoito, estoy como una perra que me derrito por morder las hechuras del señorito. Señorito.
Travolta, pero me gusta. ¿Un ukelele, Federico? Si no sacáramos una escena, esta no sería una obra vanguardista. Y yo siempre fui un poeta moderno. Que se lo pregunten a cualquier catedrático de literatura dramática de la Complutense. Me gusta mucho verte cantar, con la boca toda abierta. ¡Qué voz tan pujante! Parece que un chorro de agua te llenará toda la boca. Me da risa cuando me hablas como las muchachas de mis obras. Aprendo versos de memoria para decírtelos cuando estamos a solas. ¿Qué leemos hoy? La leyenda del tiempo. El poco tiempo que nos queda. Shh. Toma mi corona blanca. No llores. Más niño. Toma mi corona blanca. Un poquito menos. Toma mi corona blanca. No llores. Me duelen las heridas que los niños me hicieron en la espalda. También a mí me duele el corazón. ¿Por qué te duele, niño? Di. Me ataron las dos manos. Muy mal hecho. Los niños por los vidrios me miraban. Y un hombre con martillo iba clavando estrellas de papel sobre mi caja. No vinieron los ángeles. No, gato. No me digas más gato. ¿No? Soy gata. ¿Eres gata? Debiste conocerlo. ¿Por qué? Por mi voz de plata. 10 pedradas me tiraron los niños. ¿Tú qué hacías? Jugar. ¿Y tú? Jugar. Iba por los tejados. Gata, chata, naricilla de hoja de lata. ¿Y por la noche? Me iba sola. Sin nadie. Por el bosque. Y después a la iglesia. Con los niños. Ay, espera. ¿No vienen? Tengo miedo. ¿Sabes? Me escapé de casa. Yo no quiero que me entierren. Crisantemos y vidrios adornan mi caja. Yo no quiero que me entierren. Vamos pronto. Trueno lejano. ¿Nos van a enterrar? ¿Cuándo? Mañana, en unos hoyos oscuros. Todos lloran, todos callan. Yo los vi. Y luego, ¿sabes? ¿Qué pasa? Vienen a comernos. ¿Y qué nos comen? La cara, con las manos. Y la cuca. Trueno lejanísimo. Vámonos. De casa en casa llegaremos donde pacen los cabellitos del agua. Yo quiero ser niño. Un niño. No quiero dejarte aquí solo. Con lo feo que se está poniendo todo. Volveremos a vernos cuando todo se haya calmado. Aquí el día menos pensado empieza el tiroteo y tiene mal arreglo la cosa. Si salta la chispa, esto no va a haber quien lo pare. ¿Y con quién pasarás en coche si me voy? No creo que hubiera muchos más paseos aunque te quedaras. Cada día hay un nuevo alboroto. No paran de detener gente. Habrá ejecuciones. Y a ti te tienen una ojeriza que no es normal. Esto no pinta bien, Federico. Siguen presionándome para que me implique políticamente. Pero el poeta ha de ser por necesidad anarquista para cantar lo que le venga en gana. No puede obedecer a ningún partido. Yo admiro el resurgir de Rusia, pero lo que yo admiro es su ballet, su literatura. Admiro a Gorky, a Chekhov, a Stanislavski, pero no la terrible censura de Stalin. No. Rafael, desde que ha vuelto de Moscú, ya no hace más poesía, solo hace panfletos políticos. Lo siento, pero a mí no me salen sonetos al proletariado. Mi destino es cantar a los gitanos del campo en sus torres de canela, y no a los mujiks de la estepa siberiana y los tractores de los kolhoses. Nada. Yo soy del partido de los pobres buenos. Yo no he tratado de ejercer presión alguna para sumar tu nombre a las filas de Falange. Y bien sabe Dios que me gustaría. Tu destino es volar entre ángeles y niños, no entre bestias y máquinas. No. Mi destino es morir asesinado por uno o por otro. Los unos que me tienen por comunista. Que amo a Rusia, dicen. Cuando cada palabra que escribo es de amor a España. Me acusan de impío. ¿Acaso no recuerdan mi oda al Espíritu Santo? Y los otros, que si soy un reaccionario, un clerical, un fascista, un cavernícola. Es que no puede ser uno un anarcocatólico. Nos queda tanto por decirnos. ¿Y si nos vamos hacia Morelia? Acurrucaditos en la bodega de un barco. No, yo no puedo irme a ningún sitio ahora. Yo lo que quiero es acabar de una vez por todas con esta España en que unos comen y otros miran. He emprendido un camino en que ya no hay marcha atrás.
¿Cómo echaré de menos estas noches? Hoy vamos a probar eso que te prometí. Son polvos de cocaína. Me las ha traído una actriz de la compañía. Se toman por la nariz. Dicen que está tan de moda ahora. ¿Me hará bien? Parece azúcar. ¿Es dulce? Ni dulce ni salado. Se ha de picar bien con una cuchilla de afeitar. Y se pintan unas líneas sobre un espejo. Se toman por la nariz. ¿Qué caja tan bonita? ¿Qué arabesco tan delicado? ¿Es de Alhambra? Tanto Toledo y Aranjuez y nunca ha estado en Granada. Eso sí que debe ser pecado, ¿no? Y de los peores. Lo imaginaba. Venga, vamos a eso, que nos dan las uvas. Haz un tubito con ese billete, como si fuera un barquillo. Y aspiras fuerte como si huele un perfume que te gusta mucho. No temas, no es tan fuerte que te quite el sentido del todo. Solo te despeja y te pone el cuerpo un poquito chisposo. Si ves que me pongo a cantar Los Cuatro Muleros, tápame la boca. No nos vayan a detener por folloneros. Repudiamos el sistema capitalista que se desentiende de las necesidades populares, aglomera y deshumaniza a los trabajadores en masas informes propicias a la miseria y desesperación. No es tolerable que masas enormes vivan miserablemente mientras unos cuantos disfrutan de todos los lujos. Como yo. Esto no se lo va a creer nadie. Venga, otra. Estoy inspirado. Vamos. Cocaína, sé que al fin me has de matar, me asesinas, pero calma mi pesar si me dejas, solo hay sombra en mi vivir, que al fin me has de matar, no me haces. El Estado protegerá al individuo contra los abusos del gran capital financiero y contra los especuladores. Todas las personas, todas, tenéis derecho al trabajo. El Estado sostendrá necesariamente a todo obrero que se halle el paro forzoso. Intensificaremos las ventajas al obrero. El Estado podrá expropiar sin indemnización las tierras a todo cacique que las haya obtenido ilegalmente. ¡Toma! ¡Cocaína! Sé que al fin me has de matar, me asesinas, pero calmas mi pesar si me dejas. Solo hay sombra en mi vivir, sé que al fin me has de matar, Pero de algo hay que morir. Lo notas, es como un cierto frenesí que te pone el cuerpo un poquito chisposo. Lo malo es que una vez que empiezas a aspirar y aspirar, solo tomarías más y más y más y más, y es entonces cuando tienes que dejarlo. Prométeme que solo la tomarás conmigo. Que no te encerrarás en tu casa a tomarlas en medida y hablar con la fantasma de tu madre. Venga, que ven. te puedes volver muy fácilmente un adicto y a ti no te sobra dinero para conseguir la que quieras. Solo conmigo. Y para divertirte. ¿Me lo prometes? Mañana temprano me van a detener. Por lo menos 2 meses. ¿A detener? Sí. No sé si volveremos a vernos. Para mí es tarde, pero tú aún puedes irte de España. Vete. No me hables así. Odio las despedidas. Els dos amics es miren als ulls i es donen un tímid petó als llavis. Un bec de colom, de comiat. Han ballat el seu darrer tango. Saben que no hi haurà més. No levanto mi voz contra el niño que escribe nombre de niña en su almohada, ni contra el muchacho que se viste de novia en la oscuridad del ropero,
ni contra los solitarios de los casinos que se beben con asco el agua de los jóvenes prostitutos, ni contra los hombres de mirada verde que aman al hombre y queman sus labios en silencio. Pero sí contra vosotros, maricas de las ciudades, de carne tumefacta y pensamiento inmundo, arpías, que dais a los muchachos gotas de sucia muerte con amargo veneno. Contra vosotros siempre, fairíes de Norteamérica, pájaros de La Habana, jotos de México, sarasas de Cádiz, apios de Sevilla, cancos de Madrid, floras de Alicante, adelaidas de Portugal, maricas de todo el mundo, perras de sus tocadores, asesinos de palomas. Federico, vente con nosotros a La Habana, no lo pienses más. El Orinoco. Es un nombre precioso para un transatlántico. Sube al barco, hazme caso. Margarita, no he traído equipaje. Los textos. Pediremos que nos los manden. Volveremos cuando todo esté más calmado. Te seguiré en cuanto pueda. Solo quiero pasar el verano en Granada para celebrar San Federico como todos los años. Siempre celebramos a lo grande mi santo y el de mi padre. Abrimos la puerta de la huerta de San Vicente y vienen todos los amigos por docenas. Y vienen los parientes de Asquerosa y Fuentevaqueros cargados de regalos. Y la fiesta se alarga hasta la madrugada. Menudo disgusto le iba a dar a mi madre si no fuera. Y a mi padre, y a Concha, y a Isabel. Te seguiré en cuanto pueda. Ay, Federico García. Te he escrito un poema de despedida. ¿Quieres oírlo? Es para ti. Lo que quiero es que te vengas conmigo, por favor, Federico. Si me voy, te quiero más. Si me quedo, igual te quiero. Tu corazón es mi casa y mi corazón tu huerto. Yo tengo 4 palomas, 4 palomitas tengo. Tu corazón es mi casa y mi corazón tu huerto. Allí nos esperan. Nos esperan para estrenar bodas. Yerma, por favor, tengo tanto miedo por ti. Tráete a Rodríguez Rapún, es por él, ¿verdad? Rafael está preparándose sus exámenes. Ahora que ha empezado a estudiar. Por Dios, Federico, es un niño. ¿Qué tiene? 15 años menos que tú. Solo 14, que ya ha cumplido 24. En Valencia me apareció. Y menudo disgusto. Vas a arriesgarte No tú ahora. insistas, Margarita. Te seguiré en cuanto pase San Federico. Te lo he prometido, ¿no? I el 18 de juliol de 1936, dia de Sant Federico, es va produir l'alçament militar. Conspectu tormentorum.
José Antonio ja està a la presó d'Alacant. Federico s'amaga a la huerta de San Vicente. Granada, estiu de 1936. Mi gran amigo. He aprendido a tocar un nuevo tango al piano, pero no tiene ni la mitad de gracia enseñárselo a tocar a Isabel Tesla Potosí. Con ella no siento tu temblor ni tu respiración cuando hacemos la mordida, la media cadena con voleo, el molinete quebrado. Margarita no deja de insistirme que me vaya con ella a México. Debe ser un país fascinante. Mis obras están teniendo un éxito fabuloso allí. En este mismo momento, teniendo en cuenta la diferencia horaria, debe estar representando bodas en Bellas Artes. Vente, Federico. Me mandan telegramas y recortes. Allí me quieren mucho. Aquí que si soy un espía de los rusos. En casa están todos muy preocupados. Unos me dicen que me vaya, otros me dicen que me quede, pero que me esconda. Huye, Federico. Estos campos se van a llenar de sangre. Huye, Federico. Anteayer un teniente de la Guardia de Asalto, el teniente Castillo, asesinado a balazos por unos pistoleros fascistas. Huye, Federico. Ayer, en represalia, asesinan a Calvo Sotelo. Huye, Federico. Acabo de escribir la obra por la que me van a matar. La he titulado La casa de Bernarda Alba. Es lo más cruel y verdadero que he escrito nunca. Pone a la altura del fango la castidad española. Dicen que no me van a dejar ni estrenarla. Es como desnucar un palomo y echarlo a las brasas. A nadie le gusta verse reflejado en los espejos de la calle del Gato. Te voy a mandar el texto, Margarita. Ojalá que puedas estrenarlo en México. Lo estrené. Finalmente en Buenos Aires. El 8 de marzo del 45. Unos pocos años más que hubieras vivido. El Teatro Avenida es tan bonito. Para partirse de la risa. Las señoras de los bisones abanicándose como moscardones para recuperar el aire. Y cuando al final encuentran a Adela colgadita de la soga, se hizo un silencio en platea, como un escuchado otro igual. Ayer vinieron unos hombres armados a buscar a Gabriel, el casero de la finca. Lo apalearon y lo azotaron, delante de nosotros. Su madre, la señora Isabel, le gritaba a uno de los soldados: ¡Mira siquiera por la teta que te di! ¡Que yo a usted le he criado con mis pechos! Pero la agarraron del pelo y la tiraron escaleras abajo. A mí me llamaron maricón y me dijeron de todo. Ay, tengo tanto miedo, Margarita. Me he venido a esconderme a casa de Luis Rosales. Aquí son todas camisas viejas. No creo que se atrevan a buscarme aquí. Su hermano Pepiniqui tiene mucho peso en Falange. Aquel día estàvem a Veracruz i un actor de la companyia va tindre el gust de convidar-nos a la seva boda. Els germans de la núvia es posaren a repartir tequila i s'arrencaren a cantar. Jo em vaig posar a plorar. A 9.000 quilòmetres d'allà, en algún punt de la serra de Granada, entre Alfajar y Bizmar, empresonaren a Federico. Cuando estaba yo en la cárcel, solito me entretenía, bordando los eslabones que mi cadena tenía. Qué noches más negras para la prisión. Suenan los candados, late el corazón. Qué noches más negras para la prisión. Suenan los candados, late el corazón. Cartolinas de la cárcel, cuartos con 4 paredes, donde encierran a los hombres por culpa de sus
querer. Amigo y protegido del masón, judío y marxista Fernando de los Ríos, ministro de la República y enemigo de la España nacional. Federico García Lorca ha participado en mítines, homenajes y reuniones políticas de los rojos, así como en actos solidarios comunistas por todo el mundo. Procédase a su arresto inmediato y denle cuanto antes café, mucho café. Va arribar davant l'escamot de fusllement, vestidet de comunió, amb camisa de mariner blanquíssima, que irradiava més llum que la d'aquell quadre de Goya. Quan els soldats carregaren els seus fusells, Federico, tacà de pipí al pantalonet blanc. Os doy mi corazón. Dadme un ramo de flores. En mis últimas horas yo quiero engalanarme. Prendedme en el pelo mi mantilla de encaje. I Federico va cridar des de la creu. Yo soy la libertad porque el amor lo quiso. Os doy mi sangre, que es vuestra sangre y la sangre de todos. No se podrá comprar el corazón de nadie. ¿Jura usted decir la verdad? Lo juro. Edad, 33 años. estado civil, Soltero. profesión. Abogado. ¿Ha sido usted procesado alguna vez? Sí. He sido condenado por delitos de desacato, publicación clandestina y tenencia ilícita de armas. Pero la pistola que encontraron no me pertenecía. ¿Ha hecho usted alguna vez propaganda en contra de la República y a favor del fastio? Jamás. La palabra fastio no aparece ni una sola vez en mis escritos. Para encender una fe colectiva, integradora, nacional, ha nacido el fascismo. Si algo merece llamarse de veras un Estado de trabajadores, es el Estado fascista. ¿Reconoce usted estas palabras como suyas? Sí, pero debo añadir Desde el que... advenimiento de la República, ¿se ha colocado usted en franca rebeldía y ha acudido a medios subversivos? No, señores, nada más lejos de todo esto. Falange Española tiene sentido revolucionario, pero una revolución decente, sin agitación social ni masas desatadas. No nos detengamos ante la violencia. No hay más dialéctica admisible que la de los puños y las pistolas cuando se ofende a la patria. De acuerdo, sí. Si ser demócrata consiste en un gobierno de izquierdas burguesas, en decirle al ciudadano, arréglate como puedas y ven a votar un domingo de cada 4 años, si en eso consiste la democracia, no, señores, no soy demócrata. ¿Hizo usted un viaje a Alemania en el 35? No, señores. El 1 de mayo de 1934. ¿Tuvo usted una entrevista con Adolf Hitler? Hablé unos minutos con Hitler, sí. Él no habla otra lengua que no sea el alemán y yo es un idioma que apenas empiezo a entender. Hablé 5 minutos con él. Me dijo que tenía gran memoria por el afecto de mi padre y yo le di las gracias. Como había entre nosotros una gran distancia, allí terminamos la entrevista.
El general Franco ha conseguido el apoyo de alemanes e italianos. No puedo responder ante hechos que no sean míos. Todo el mundo conoce la mutua antipatía que nos profesamos. Yo no apoyo el derramamiento de sangre y Franco no conoce otra alternativa que la guerra. ¿Es usted conocedor de que se le ofreció al general Franco un intercambio de presos? Usted, por el hijo de Largo Caballero, y posteriormente por García Lorca, el poeta, y que en ambos casos rehusó. ¿Franco rehusó cambiarme por Federico? Vaya. No era conocedor de ello. Federico García Lorca fue asesinado el 18 de agosto. No sabía la fecha exacta. Aquí incomunicado es muy difícil recibir noticias. ¿Se conocían ustedes dos? Nos conocimos hará un año. O quizá nos conocimos siempre. ¿Tuvieron encuentros sodomitas? Protesto, señoría, no pienso responder a esa pregunta. Solicito una vez más al tribunal que se me permita salir de prisión para firmar un acuerdo con el bando nacional, restaurar la legalidad y crear un gobierno de concentración formado por republicanos de talante moderado, no por militares. Visto por el Tribunal Especial la causa derivada del Juzgado Especial para dirimir la responsabilidad en el actual movimiento subversivo de José Antonio Primo de Rivera y Sáez de Heredia, fallamos que debemos fallar y condenamos al acusado, de 33 años, soltero, natural y vecino de Madrid, hijo de Miguel y Casilda. Que en paz descansen. En la prisión provincial de Alicante, a 18 de diciembre de 1936. Le condenamos, por el delito de rebelión militar, a la pena de muerte. Nadie dirá nada. Avisad que al amanecer den 2 clamores las campanas. No quiero llantos. La muerte hay que mirarla cara a cara. Silencio. A callar he dicho. Las lágrimas cuando estéis solos. Nos hundiremos en un mar de luto. Silencio. Silencio he dicho. Silencio. Contad nuestra triste historia a los niños que pasen. Pero mejor irse con música que con llanto. Vostès també estan convidats. Si volen ballar, aprofitin. No tots els dies mor un poeta. Oigan la historia que contó un día del viejo enterrador de la comarca, que no viejo a que la suerte guía, luego bien arrebató la parca. Todas las noches iba al cementerio a visitar la tumba de su esposa, y la gente murmuraba con misterio: es un muerto escapado de la fosa. Con muchos esqueletos que salían bailando una sardona, mezclando su voz de viuda tumba con el probado de alguna rana. Los pobrecitos iban mal vestidos, con sábanas que azotan y el guardián se dormía con respeto. Estos muertos serían revolucionarios. Tanto que pica la historia, los nuevos magos se meten en el niño, armando con sus luces tenebrosas un cacao de padre y un señor mío.